Estamos muy contentos esta noche. Tenemos una visita muy especial. Tenemos aquí al hermano José Pulido. Él ha predicado en muchas partes de Latinoamérica, entiendo, también en algunas universidades. Él ha promovido y llevado el amor y la devoción a nuestro Cristo, a seguir y uniendo por medio de la evangelización y enseñando, ¿verdad?, con herramientas que son importantes de aprender. Nosotros que vamos creciendo en la fe, es importante conocer acerca más del amor y la devoción a nuestro Cristo, ¿verdad? Entonces, lo dejo con el hermano José Pulido. ¿Okay? Muchas gracias. Bienvenido. Buenas noches, ¿cómo les va? Buenas noches. Entonces, hoy vamos a aprender cómo compartir la fe como la Sagrada Familia de Nazaret. Y esto es muy importante porque se puede decir que en estos tiempos, del 2025, casi todo el mundo tiene familia o amistades que ya no es católica. Entonces la pregunta siempre es cómo podemos compartir la fe de una manera que se fortalezca una relación o se pueda recibir la verdad con un corazón abierto. Entonces eso es lo que vamos a aprender hoy, porque realmente se trata de cómo profundizar relaciones para favorecer el crecimiento del reino de Dios. ¿Okay? Entonces vamos a empezar en oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios de nuestra Sagrada Familia de Nazaret, gracias por este tiempo en esta parroquia de San José. Por favor, danos las bendiciones de deseo, acción y confianza a través de tus santas verdades y nuestras humildes imaginaciones para adorarte a través de todas nuestras relaciones. Amén. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ok. Entonces, realmente lo que quiero inculcar en ustedes hoy, en esta noche, es una emoción muy importante. Y es la emoción de urgencia. De urgencia. Todo se tiene que hacer ya. Y no es porque nos falta la virtud de paciencia. Es porque tenemos la virtud de industria. Todo se tiene que hacer ya. ¿Y qué es lo que se tiene que hacer ya? Tener una mejor relación con Jesús. ¿Se puede esperar para mañana? No. Ya. Empezar a pensar estrategias de cómo compartir la fe. ¿Se puede hacer mañana? No. Es que ya. Ya. Hoy. No después. Hoy. ¿Verdad? Imagínense que acabaron de trabajar 16 horas, llegan a casa y alguien te pregunta, ¿quieres que haga comida? ¿Ustedes qué dicen? Quiero ya. Pero esto es más importante porque es hambre de almas. ¿Y cómo se sacia esa hambre? Compartiendo la fe. Entonces, ¿qué necesitamos? Esa emoción de urgencia. ¿Y en qué se radica esa emoción de urgencia? Se radica en amor. El origen de urgencia es ¿qué? Amor. Entonces así vamos a empezar. ¿Me puede comprimir aquí este otro? Está aquí. Esta flechita. Entonces así. Excelente. Sí, adelante. Sí, pero. Ok, entonces, ¿qué es lo que vamos a entender hoy? ¿Qué es lo que vamos a aprender? Vamos a aprender cómo amar como la Sagrada Familia. ¿Y por qué eso es tan importante? Porque piensen en esto. Cuando pensamos en las acciones de la Sagrada Familia, las tres acciones más contundentes que vemos de la Sagrada Familia en las Escrituras son ¿qué? Soñar como San José, conectar como la Virgen María y hacer todo nuevo como nuestro Señor Jesucristo. Entonces imagínense, si los fieles, si los católicos aprenden cómo soñar, cómo conectar y cómo renovar como los miembros de la Sagrada Familia, ¿les gustaría ser miembros de esa iglesia? Sí. Y más importante aún, si les gustaría ser miembros de esa iglesia, ¿no les gustaría evangelizar por esa iglesia? Sí.
Porque lo que realmente están haciendo, cuando pueden soñar, cuando pueden conectar y cuando pueden renovar como los miembros de la Sagrada Familia e invitan a alguien a esa iglesia, es decir, quiero que también seas como la Sagrada Familia. Quiero que seas miembro conmigo, con la Sagrada Familia. Y ahora pueden preguntar, bienvenido, adelante, de que qué es lo que podemos esperar de eso. Y esa evangelización que le da vida al evangelista. Voy a repetirlo. Si hacemos eso, podemos tener una evangelización, un ministerio que le da vida al evangelista o el que está ejecutando el ministerio. Y eso es muy importante, porque muchas veces cuando estamos en el trabajo de servir en la iglesia, muchas veces se nos olvida que el que está haciendo el ministerio también importa. Que el que está compartiendo la fe, el evangelista, también importa. ¿Y esto por qué es tan importante? ¿Cuál es el resumen de la fe que nos dio Jesucristo mismo? El que dijo, amar a Dios con todo tu ser. Exacto. Y amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo vas a amar a tu prójimo como a ti mismo si no te importas a ti? ¿Verdad? Entonces el evangelista importa, el que lidera el ministerio importa. Y para que entiendan un poquito más de dónde estudié y todo eso, yo he evangelizado en la Universidad de Yale cuando estaba haciendo mi maestría. Ya traje una gran parte del Colegio de Administración de Empresas a una fiesta de 6 horas en la Pascua. Y Yale no es un colegio católico, realmente es lo opuesto. Entonces ahí se puede evangelizar. He evangelizado en hospitales, en empresas, donde sea. Entonces yo tengo mucha confianza de que ustedes pueden agarrar estas herramientas de esta plática hoy y usarlas hasta esta misma noche para ejecutar una evangelización que da vida mutuamente. ¿Quieren eso? Sí. Amén. Amén. Próximo. Excelente. Entonces, hay una pregunta muy importante. Y esa pregunta es, ¿por qué enseñamos la fe católica? ¿Por qué la enseñamos? Y realmente el mejor resumen de eso se encuentra en el Catecismo Romano. El Catecismo Romano fue escrito en 1566 y se entiende como el nivel más serio acerca de temas como tradición y enseñanzas de la fe. El Catecismo Romano, ¿ok? Y esto es lo que dice el Catecismo Romano. Toda la finalidad de la doctrina y de la enseñanza debe ser puesta en el amor que no acaba, porque se puede muy bien exponer lo que es preciso creer, esperar o hacer, pero sobre todo debe resaltarse que el amor de nuestro Señor siempre prevalece, a fin de que cada uno comprenda que todo acto de virtud perfectamente cristiano no tiene otro origen que el amor, ni otro término que el amor. ¿Quién ha escuchado eso antes? No tengan miedo, digo nunca. La frase más poderosa en evangelizar, ¿saben cuál es? Es no sé. Porque te hacen una pregunta dura de tal papa o de tal cosa. No sé, déjame investigarlo y tomamos café la próxima semana. Y después ahí tomas tu tiempo. Entonces, ok. Pero, entonces, no tiene otro origen que él. ¿Quién dijo amor? Correcto. Y ni otro término que él. Otra vez, correcto. Entonces, ¿por qué compartimos la fe? Por amor. Empezamos con amor y terminamos con amor. Y esto es muy importante, porque muchas veces queremos compartir la fe y alguien dice algo
que quizás sea contradictorio con la religión católica. Y después nos ponemos en una posición de ataque, una posición defensiva o una posición de huir. Pero esas no son posiciones de amor. No son posiciones de amor. Querer escuchar, querer afirmar lo que esté de acuerdo con virtud. Y querer apoyar en lo que esté de acuerdo con virtud. Entonces, yo le comenté a Angélica que esto va a ser muy interactivo. Entonces, ahora tomen 1 minuto con su prójimo de hablar. ¿Qué significa compartir la fe con amor? Empiecen ya. Ahí están, ustedes dos. Aquí. ¿Ves qué significa compartir la fe con amor? ¿Sí? ¿Cómo se ve? ¿Qué se imagina? Está bien. En esta pregunta es fácil. No voy a decir por Sí. Hola, ok. Entonces tenemos una voluntaria, muchas gracias. ¿Qué comentó al pensar qué significa compartir la fe con amor? Adelante. Pues si no nos queremos nosotros, ¿cómo vamos a querer otro? Exacto. Ok, entonces ella dijo, para los de Guatemala, Texas, Florida, que no pudieron escuchar, que si no tenemos un amor para nosotros, ¿cómo podemos compartir amor? ¿Verdad? Lo que no quiere para mí, lo que no quiere para mí, lo que no quiere para mí, no quiere para nosotros. Exacto. Entonces, para hacerlo bien chistoso, para que se acuerden, ¿cómo puedes decirle a alguien, haz dieta? Si uno no es exitoso en hacer dieta, Con el ejemplo. ¿verdad? Entonces es más efectivo, más efectuoso decir haz dieta si uno ya puede demostrar los frutos de algo tan duro, ¿verdad? Exacto, entonces ahí está. Okay. Próximo slide. Okay. Entonces, para comentar, acuérdense, hay que empezar con amor y terminar con amor, ¿verdad? Ok. Pero ¿cómo empezamos con amor si alguien dice a alguien que nos como que revuelve el estómago, ¿verdad? ¿Cómo hacemos eso? Entonces voy a darles unos datos para crear como una conexión emocional o quizás hasta una conexión lógica en por qué es tan importante empezar con amor hoy día 2025, ¿ok? Entonces, quizás muchos aquí quieren evangelizar a alguien de generación Z, generación alfa o millennial, ¿verdad? Entonces sería entre 13 a como 37 años, algo así. ¿Okay? Entonces estos son datos de la generación Z, pero al fin cada vez que yo digo esto, todo el mundo del millennials o de alfa dice, no, eso también se aplica a mí. Ok, el 73% de la generación Z se sienten solos. ¿Qué significa? Que se sienten solos. Es decir, no hablan con ninguna otra persona. Hablan más con ChatGPT, la inteligencia artificial, que con otro humano. ¿Ok? Entonces imagínense qué significa sentirse en una soledad plena. Horrible. ¿Quién dijo horrible? Yo. Correcto. Ok. 42%
con depresión. ¿Quién dijo todo? ¿Ves lo que le digo? El 54% con ansiedad. Ahí veo la mamá mirándole. Mijita, te toca a ti. Ok, entonces 58% de los jóvenes adultos tienen poco o ningún sentimiento de propósito, ¿verdad? Son barcos sin puerto. Y si cogen todas estas estadísticas, la probabilidad que un miembro de la generación Z sientan esto por lo menos una vez a la semana sea el 93%. Piénsenlo como fuese el 100%, porque imagínate que no se sientan ansiedad, depresión, soledad o estar sin propósito, es como ganarse la lotería. Ok, entonces una pregunta. Si ustedes ven a un pariente o un amigo que tiene como una pierna rota recién y no está enyesada y le duele, van a empezar a gritarle, van a decirle todas las cosas que están en desacuerdo con él o ella, o van a decir: te voy a llevar al hospital, te voy a cuidar, y cuando salga al hospital les van a hacer sopita o les van a gritar, les van a hacer sopita o les van a dar hambre, van a cuidarlos. Que entonces, si el 93% de la generación Z tienen estas heridas, porque son heridas de depresión, de soledad, de ansiedad, de vivir una vida sin propósito, ¿van a gritarles cuando les dicen, entre comillas, tengo una herida? Correcto. Yo le digo a todo el mundo, hay dos regalos que todo el mundo quiere para la Navidad y son gratis. Ser entendidos por alguien, en particular un miembro de la familia. Y el segundo regalo que quieren para Navidad es ser afirmados por alguien, en particular el miembro de la familia. Las damas más que todo quieren entendimiento, los varones más que todo quieren ser afirmados. Y es gratis. Es gratis. Entonces, acuérdense, ¿por qué compartimos la fe? Porque empezamos con amor y queremos tener un fin. Exacto, correcto. Entonces, para empezar con amor tenemos que entender que muy probablemente ese miembro de nuestra familia tiene una herida. Tiene una herida. Ok. La próxima, por favor. Ok. Entonces, ya que entendemos que es muy probable, casi con 100% de certeza, que estamos hablando con alguien que tiene una herida, ¿verdad? Entonces, así empezamos con amor. Pero ahora es la otra pregunta: ¿qué significa terminar con amor? Entonces ustedes tienen que pensar en cuál es su meta en compartir la fe. Y cuando piensen en su meta, quiero que sea bien concreto. Por ejemplo, si soy exitoso en compartir la fe con mi familia, ¿cómo cambiaría la Pascua? ¿Cómo cambiaría Navidad? Imagínense, todos yendo a la misa de medianoche de Navidad. ¿Sería excelente? Si rezan un rosario en casa, ¿cómo sería si todos los miembros de su casa fueran católicos? Sería no solamente el rosario de la abuela, sino sería el rosario de la familia. Tenemos que pensar en esto. Porque si tenemos un fin de amor, entonces vamos a compartir la fe con alegría, porque realmente es invitar a ese miembro de la familia o esa amistad
a construir ese fin. Entonces ahora quiero que hagan un acto heroico, porque esto se llama esperanza heroica. ¿Por qué es heroica? Porque es una esperanza que es posible que hasta duela. Es una esperanza que solamente se puede realizar con Dios. Porque quizás quieren evangelizar a alguien que ha sido anticatólico por décadas. Y uno piensa, no, pero es imposible pensar que pueden rezar el rosario conmigo. Es imposible pensar que pueden ir a adoración conmigo. Es imposible pensar que van a rezar la novena de San José conmigo. Entonces por eso es esperanza heroica. Porque duele y es una esperanza que solamente se puede realizar en cooperación con el Señor. Entonces quiero que platiquen ahora entre ustedes. ¿Qué ocurriría? ¿Cómo cambiaría su familia si todos fueran católicos? Platiquen ya. ¿Podría repetir la pregunta? No te escuché. Toda mi familia estar ahí y toda mi familia fuera. Ok, hola, me llamo José Miguel, hola Florida, hola Texas, hola Guatemala. Ok, tenemos un voluntario, gracias don José. Entonces, ¿cómo cambiaría su situación si toda su familia fuese católica? Bueno, yo le compartí aquí al compañero que fue un milagro, porque realmente pues ellos, en su religión de ellos, siempre andan con la Biblia, con ciertas cosas estudiando, y en eso, como dice el compañero, en eso sí nos ganan, porque nosotros pues no somos mucho de abrir la Biblia, muchos de los católicos. Un compañero, una persona muy católica, 45 después nunca viene a misa, nunca tiene los tres sacramentos, y dice que es católico, y no, sí. ¿Ven? Muchas gracias por compartir eso. Entonces sentiría, don José, alivio, porque ya no estuviera esa tensión, esa dinámica de siempre intentar convencerlo que no debe ser católico, aunque es lo opuesto, debe ser católico. Entonces hubiera ese alivio, hubiera esa paz. Imagínense cómo cambiaría la hora de la cena. ¿Vieron cómo se le abrieron los ojos a don José? ¡Wow! Puedo comer en paz. ¿Verdad? Y quiero que piensen eso, no solamente en que, ay, que cambie, más, uy, ¿qué pasaría si todos fuésemos católicos? ¡Wow! Comer en paz. ¡Wow! Ir a rezar en la capilla del Señor de Esquipulas juntos. ¿Verdad? ¿Eso no los conmueve? Sería una bendición. Entonces eso es muy importante, porque uno no hace algo realmente porque no está claro. Tiene que estar claro los frutos del Señor. Paz en la comida, paz al abrir la Biblia, paz en la Navidad, porque siempre es la pregunta, bueno, ¿cuál iglesia vamos? Unión, conexión, un rosario de la familia. Ahora quiero que también
cierren los ojos e imagínense toda la familia en línea para recibir la Eucaristía. Eso es lo que significa compartir la fe con un fin de amor. Ahora, eso es para darle vida al evangelista, a ustedes. Y ahora también piensen cómo cambiaría la vida de la persona con quien estoy compartiendo la fe. De pronto dejan un pecado muy severo. De pronto ellos encuentran paz. Adelante. Ese sueño lo tuvimos, yo pienso que casi la mayoría, porque yo llevé a mis hijos, era algo hermoso de llevarlos a la iglesia, íbamos los 4 y hicieron su bautizo, su primera comunión, su confirmación, iban mi esposo, mis 2 hijos, y crecieron en comunidad. Exacto. Pero ese sueño sí lo pienso, yo casi la mayoría de los hijos. Claro. Llegó el momento que ellos crecieron y cambiaron. Entonces, la pregunta es, porque lo importante es, el GPS te pregunta dónde estás y para dónde vas. Y ahora vamos a hablar de cuáles calles cogemos. Entonces, la próxima. Okay. Entonces, ahora vamos a estudiar cómo es que Jesús comparte la fe. Él es Dios. No hay nadie que sabe más que Él. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo es que Jesús comparte la fe? Esto es lo que dice el Evangelio de San Marcos. Vamos a usar el capítulo de cuando Jesús está hablando con el joven rico. ¿Okay? Entonces el joven dice: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Okay? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno. ¿Okay? Tú conoces los mandamientos. Y después ahí Jesús dice los mandamientos, ¿verdad? Obedecer a tus papás, todas esas cosas. Okay. El hombre le respondió: Maestro, todo eso lo he cumplido desde mi juventud. Jesús lo miró con amor y le dijo: solo te falta una cosa. Ve, vende lo que tienes y dalo a los pobres. Así tendrás un tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Entonces lo que quiero en lo que se enfoquen ahora es en el comportamiento de nuestro Señor. Y algunas traducciones dicen: Jesús lo miró y lo amó y dijo. Es decir, con una mirada transmitió un amor a ese joven. Con una mirada, el joven entendió: soy amado por Él. Les digo con 100% certeza que su familia, que sus amigos quieren recibir eso de ustedes. Y si ustedes creen en la Eucaristía, la reciben. Si ustedes creen en la Virgen, le rezan. Si creen en San José y le rezan, definitivamente pueden mirar, amar y decir lo que sea. Y para enseñarles lo tan importante que es ese paso, voy a decir unas frases absurdas ahora, para que vean que todo se perdona si miran y aman. ¿Ok? José Miguel miró a Angélica, la amó y le dijo: puedes botar la basura. José Miguel vio al Señor, lo amó y dijo: puedes lavar los platos. Puede ser lo que sea, pero es mirar y amar. Entonces ahora quiero que platiquen entre ustedes. ¿Cómo pueden transmitir amor con su mirada? Y hasta practíquenlo, como que cambien la cara, está bien, este es un safe space o lo que se llame, ¿ok? Háganlo ya. El que tenga la mejor cara le tomamos foto.
a usted, ¿Quién tiene la mejor cara de amor? A ver. La cara para la telenovela. ¿Qué? Ok, ahora quiero que practiquen algo. ¿Qué? ¿Cuál fue la frase más importante, más poderosa que pueden usar en evangelización? No sé, ¿verdad? No, es no sé. No sé. Alguien abre la Biblia y dice, esto es la razón por cual no debes ir a una iglesia católica. ¿Qué dicen? No sé. Tengo que investigarlo. ¿Ok? Entonces, quiero que se miren con amor y digan, no sé. Practiquen ya. Ay, me encantó ese, hasta lo abrazó. Ok. Entonces, ven que yo dije que esto es compartir la fe de una manera que le dé vida ¿a quién? Al evangelista. Es muy importante decir no sé y decirlo con amor. Porque si dicen no sé, tengo que investigarlo, dime más por qué te preocupa eso. Pues dicen en una semana, ve, te invito a un café y hablemos más de ese tema. No sé, es muy, muy poderoso. ¿Okay? En la próxima. Ok. Entonces, para generar esa cara de amor, ¿verdad? Ay, aquí tengo unas voluntarias. Ay, me llamaron a hablar. Ok. Ok, entonces, para realmente desarrollar esa cara de amor natural, ¿ok? Entonces tienen que pensar en cosas bellas, ¿verdad? Que sean bellas, que sean verdad y que sean buenas, ¿ok? Entonces esta es una pregunta muy importante. Y es la respuesta a la gente que dice, pero si yo los bauticé, los llevé a colegio católico y después se les desapareció la fe, ¿qué pasó? ¿Ok? Muchas veces eso ocurre porque los hijos no supieron dos cosas de sus papás. ¿Okay? La primera es, no conocieron la personalidad espiritual de los papás. Es decir, cuando reciben la Eucaristía, ¿qué emoción sentían? No sabían. ¿Sentían paz o alegría? ¿Sentían alegría o sentían conexión? Les digo que el 99% de mi generación no sabe. No saben si el corazón católico late. ¿Ok? Y la segunda cosa que no saben son, ¿y cuáles son los valores? ¿Por qué mi papá me regañaba a las 7 de la mañana que me bañara y me vistiera e ir a misa? ¿Será porque él valoraba justicia? ¿Será porque él valoraba la verdad? ¿Será porque él valoraba humildad? ¿Será que él valoraba generosidad? No se sabe. No se sabe. Y les digo, y hasta pueden quizás pensar, José Miguel tiene la razón. ¿Saben por qué? Porque nunca se han hecho esas preguntas. ¿Okay? Entonces, les tengo este reto. A las damas, piensen cuáles emociones sienten cuando hacen un rosario. O cuáles emociones sienten cuando reciben al Señor en la Eucaristía. O cuando leen la Biblia. Piensen paz, excelente. Y quiero que platiquen, pero esperen. Y los varones, ¿cuáles valores se expresan cuando hacen esto de la fe? Cuando rezan el rosario,
¿Qué valor? Puede ser conexión, puede ser belleza, no sé, porque yo sé cuáles valores míos son los que se resaltan, pero no puedo decirle a alguien cuáles son los valores de don José, no puedo decir, ¿verdad? Entonces los varones piensen en ¿qué? Valores. Y las damas en emociones. Platiquen ya. Les di mi energía. Urgencia. Urgencia. Ok, tengo voluntarios. Muchas gracias. ¿Qué emoción siente cuando reza el rosario? Bueno, primero, paz. Paz. Luego, sabemos de que cuando estamos en activaciones a uno, sentimos esa paz, esa tranquilidad de aceptación. Y saber de que si Cristo, dice María, yo me paro a la vida, tú mandaste esto contigo, porque yo no voy a avanzar lo que estoy haciendo. Correcto. Entonces imagínense, alguien le pregunta a ella, ¿por qué haces tantos rosarios? Porque siento paz. La niña la agarró, fue que darle otra. Empezar con eso, que con Todo argumentos. entra. Empieza con eso y después di verdades. Di tu experiencia personal y cuando ya capte que se trata de paz, después es, porque la Santa María es la Madre de Dios. Señor, ¿qué valor sienten o se expresan cuando reciben la Eucaristía? La comprensión y el Entendimiento. Mi papá va a misa porque valora comprensión. Y ahora les voy a decir esto. ¿Quién aquí quiere evangelizar a hijos o nietos? Alcen la mano. Ok, excelente. Les voy a decir esta verdad. Ok. Cuando ustedes comparten su personalidad o sus valores con sus hijos o nietos, ellos no solamente aprenden de ustedes, ellos también aprenden de ellos mismos. Y eso resulta en una sanación radical. En conocer a su mamá, se conocen a ellos mismos. En conocer a su papá, se conocen a ellos mismos. Por eso es tan importante amar a Dios primero y amar al prójimo como uno. Porque si uno no cree que tiene valor, sus emociones, sus valores, entonces uno no lo puede compartir. Y si uno no lo comparte, le niega al prójimo un don muy importante. Entonces por eso yo digo, urgencia, es ya. Te tienen que entender ya, no mañana, ya. Ya. Ok, la próxima. Ok. Y ahora esta es una pregunta muy importante, porque acabamos de hablar acerca de qué ustedes valoran en la fe. Pero para poder compartirla, para que la otra persona lo reciba, también es importante entender qué es lo que valoran ellos. Porque muchas veces los podemos pensar como pecador o lo que sea, pero realmente eso no ayuda. Porque si solamente lo vemos como pecador, no tenemos espacio para afirmar en verdad, en lo que es correcto, en lo que se puede afirmar. Alguien puede ser pecador en ciertas cosas, pero también pueden ayudar a los nietos con sus tareas. Y eso puede ser algo bueno, ¿verdad? Entonces, esta es la pregunta que quiero que platiquen por un segundito, porque ya casi se está acabando el tiempo. ¿Okay? Entonces, quiero que practiquen esto entre sus grupos. Quiero que digan qué valora la persona que quieren evangelizar. Tienen que ser cosas buenas.
Excelente. Entonces, hablen, ya. Ok, hola. ¿Qué valoran sus hijos? Díganlo en voz alta. El tiempo, Valoran el tiempo. la comprensión. ¿Quién dijo unidad? Excelente. Comprensión. El ejemplo, la familia. Entonces, si yo les digo, conozco a alguien que valora amor, valora la familia, valora conexión, valora el tiempo, ¿les gustaría hablar con esa persona? Así empezamos con amor. Muchas veces en el mundo uno ve como que, particularmente en entornos políticos, intentan usar valores para crear división. La realidad es que así alguien tenga una posición política totalmente opuesta a la de ustedes, los valores son el puente, porque muy escasa vez uno puede decir, no, yo no valoro justicia. No, yo no valoro la verdad. Nadie dice eso. Entonces, si quieren crear unión, si quieren crear entendimiento, sean líderes de conversaciones de valores. Y eso es algo que realmente me da mucha alegría y esperanza de hacer estas charlas en la comunidad latina, en la comunidad hispana. ¿Por qué? Muchas veces hablamos de valores con cierta familia, valores de familia, ¿verdad? Valores de caridad, valores de alegría, de conexión. Entonces, no tengan miedo de hablar de valores y no tengan miedo de hablar de emoción. Si notan que normalmente tienen más facilidad hablando de emociones, entonces quédense ahí. Si tienen más facilidad de hablar de valores, pues quédense ahí. Por lo normal, las damas tienen más facilidad de hablar de emociones. Y por lo normal, los varones tienen más facilidad de hablar de valores. Ok, la próxima. Bien. Entonces, este es el ejercicio más importante. Más importante, ¿ok? Como tú piensas de alguien en tu corazón o cuando estás en la privacidad de capilla hablando de ellos hacia Dios, es lo que tú vas a querer decirles cuando estés cara a cara. Entonces, si cada vez que estás en la capilla te estás quejando, cuando tú lo veas, ¿qué vas a querer decir? Las quejas. ¿Y después van a querer escucharte? No. El agradecimiento es una técnica, una arma muy poderosa en evangelizar, en lo que es evangelización. Entonces también lo otro es verdad. Si tú estás en la capilla y tú le dices a Dios, wow, estoy muy agradecida de que mi hijo es así, o mi hermano es asado, ¿verdad? Me encanta esto, lo otro y lo tercero. Y después tú lo ves. ¿Qué es lo que vas a querer decir? Lo que tú quieres afirmar. Y no es decir que el pecado no es verdad. Claro que el pecado existe. Sino que si tú miras a alguien y siempre le hablas del pecado, después te van a decir, bueno, mejor no voy a casa esta Navidad. ¿Verdad? Tiene que haber una oportunidad de afirmar la persona. Algo en eso, lo que acabé de leer, del Evangelio de San Marcos. Jesús le preguntó al joven rico,
¿tú hiciste esto, lo tercero y lo segundo y lo tercero? ¿Y él qué dijo? Sí, lo he hecho. Ahora, ¿Jesús es Dios? Correcto, sí, lo es. Él sabía la respuesta. Entonces él le hizo una pregunta acerca de la Biblia para que él pudiera afirmarse con el verbo de Dios. ¿Cuántas veces uno coge la Biblia y después busca, voy a buscar un versículo con que yo pueda afirmar a la persona que quiero evangelizar? Nunca, ¿verdad? No tengan miedo porque yo sé que yo soy el único que enseño esto. Si tú prendes la radio, lo primero es usen la Biblia para decirle a la otra persona que no tiene la razón. Pero eso es humildad. Si uno realmente quiere ser maestro de la Biblia, uno tiene que abrirla y poder usarla para refutar pecado y para afirmar virtud. Un cuchillo que solamente corta verduras y no carne, no sirve. No sirve. Una puerta que solamente se abre de un lado y no del otro, ¿sirve? No. La Biblia se tiene que usar para atacar pecado y para afirmar virtud. Y las personas que más impactan en eso son los abuelos y los papás. Es decir, ustedes. Y si tienen un poquito de desesperación que, no, José Miguel, esto es imposible, les aseguro esto. Si sus hijos y sus nietos van a terapia, están hablando de ustedes. Y yo trabajé en política 5 años y ahí teníamos un dicho muy bueno. Si no estás en la mesa, estás en el menú. Tienes que estar en la mesa, tienes que estar en la jugada, como decimos en Colombia. Entonces, ¿cómo podemos afirmar para que nos inviten a la mesa de su corazón y de su mente? Quiero que se pongan a pensar y charlar acerca de todas las cosas buenas que hace esa persona. Todas. No quiero que digan nada negativo, es todo lo bueno que hacen. Así sea respirar bonito. Todas las cosas buenas. ¿Listo? Hablen ya. Pero de comer y tiene obediencia para la madre, ella es cristiana, pero cuando mi mamá le dice, mi hija, vamos a hacer tamales para cargar el. Oye, tengo una voluntaria. ¿Qué hace bueno la persona que usted ama? Es comprensiva y también ayuda a mi madre cuando ella necesita ayuda, me colabora. ¡Wow! Entonces, quiero que entiendan esto. Si yo le digo a usted, señor, tengo una amiga que le encanta comprender y le encanta ayudar a su abuelita, ¿le gustaría hablar con ella? Eso es muy importante. ¿Qué? Si me van a pegar. Entonces, esto es muy importante. Quiero que piensen algo.
Cuando Jesucristo estaba muriendo en la cruz, él pensaba, wow, estoy muriendo por alguien que no vale. No. Y Él es Dios. Yo soy más que Él. No. Tengo que ponerme en la mente de Dios. Y hay algo que tengo que mencionar aquí en esta parroquia de San José. San José iba a cometer un error muy severo. Separarse de la Sagrada Familia. Ahí está en el Evangelio de San Mateo. Y un sueño cambió todo. Y ese sueño era 2 frases. Y ese sueño, ¿de qué se trataba? Era: José, hijo de David, no tengas miedo de estar con la Virgen María, que lo que está dentro de ella es del Espíritu Santo. ¿Eso qué significa? Para mejorar esa situación, el ángel de Dios, del Señor, le tuvo que recordar a San José cómo pensar de él mismo y cómo pensar de la Virgen. El ángel del Señor no dijo, José, confundido. No dijo eso. Dijo, José, hijo de David, el título de más alto honor. Y después el ángel del Señor nombró la Virgen María como ¿qué? Su esposa. No hay nadie más que pudiera tener esa relación con ella. ¿Cómo categorizamos a la persona con quien queremos compartir el Señor? Es de suma importancia. Y ahora, acuérdense que empezamos en que la experiencia del evangelista es muy importante. ¿Se siente mejor pensar bien de alguien o mal de alguien? Bien. Correcto. Y en particular alguien que es su propia sangre. ¿Les gusta ver lo bueno de esa persona o lo malo? Lo bueno. Lo bueno. Entonces, para evangelizar como la Sagrada Familia, tenemos que entender que para compartir la fe, tenemos que empezar con amor y tener un fin de amor. Visualicen cómo sería ese fin. Puede ser paz en la hora de la comida. Puede ser toda la familia a recibir la Eucaristía o en la línea de confesión. Y después pónganse a usar su imaginación para fines buenos. ¿Qué es lo bueno que tiene la persona? ¿Qué valoro yo? ¿Qué valoran ellos? ¿Qué siento yo? ¿Qué sienten ellos? Y así van a poder soñar como San José, conectar como la Virgen María y hacer todo nuevo como nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. ¿Y esto cuándo se tiene que hacer? Hoy, ya. La palabra favorita del demonio es mañana. Exacto, es hoy, ya. Entonces, una última cosa, si les interesa aprender más cosas, pues díganle a los coordinadores y de pronto me invitan otra vez. Y lo otro es que traje libros. Realmente me encantaría compartirlos con los que lo necesiten. Simplemente pido una donación sugerida de $20. Si no lo tienen, pues hablamos, ¿verdad? Porque la idea es que se tiene que cambiar cómo evangelizamos en la iglesia ya. Entonces, lo que puedan donar, está bien, sugiero 20. Ahora preguntas. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Ya? ¿Cuál es su pregunta? No sé. No. Excelente. Ok. Muchas gracias. Entonces ahora terminemos en oración. En el nombre del Padre, y el Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios de nuestra Sagrada Familia en Nazaret, muchas gracias por darnos un don muy importante, y ese don es del amor. Ayúdanos a empezar en amor y tener un fin de amor cada vez que pensemos en compartirte con los que amamos. Por favor, sí, danos las bendiciones de deseo, acción y confianza a través de tus santas verdades y nuestras humildes imaginaciones para adorarte a través de todas nuestras relaciones. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias.
Muchas gracias.